Muy buenas tardes. Es un placer volver a estar con ustedes. La semana pasada les extrañé, pero yo sé que tuvieron un tiempo maravilloso, porque envié, ¿verdad?, que supliera mi lugar, invité a una persona maravillosa. Tenemos con nosotros a nuestra pastora Blanquita Marroquín, ¿verdad?, una amiga, compañera de milicia de muchos años. Es una mujer pequeña en estatura, viene de su iglesia Misión Cosecha para Jesucristo, una congregación tal vez no muy grande, pero tienen un corazón grande, grande para amar, grande para servir. Ahí donde la ven ustedes, ahí pequeñita, una mujer que es una mujer de intercesión. Tenemos mensualmente nuestra intercesión mundial, porque se están alcanzando diferentes países, intercediendo por diferentes países, por diferentes necesidades. También un corazón grande. Es una iglesia que, aunque pequeña, estuvo soportándonos para Casa Hogar Visión de Amor, nos ha estado soportando desde que empezamos. Quiero decirles que cuando yo empecé como misionera, esta iglesia fue la que regaló mi primer guitarra para irme como misionera en el 2005. Verás que no me olvido, Blanquita. Un corazón agradecido jamás se olvida de quien ha hecho bien para usted. Son pastores centrados en la palabra. Una iglesia preciosa, Misión Cosecha para Jesucristo. Mi pastor Carlos Marroquín, realmente han sido como mis padres espirituales. Es bueno tener a alguien a quien tú le puedas dar cuentas, abrir el corazón y saber que no te van a juzgar, pero saber que te van a decir la verdad, no solamente lo que tú quieres oír. Eso es lo que yo he encontrado en estos pastores. Cuando hay situaciones en mi vida, yo puedo hablar con él y decirle, mira, me siento así, mira, cometí este error, y saber que voy a tener una respuesta conforme a la palabra de Dios, porque el amor no es solamente palmaditas, amor es corregir, instruir, y yo encuentro en esta maestra del bien esta palabra. Así que yo te recomiendo que te busques una amiga así, una colaboradora así, porque hace falta. Voy a dejar que mi hermana Blanquita les dé un saludo para después hacer la introducción a nuestra programación. Blanquita, un saludo a la teleaudiencia, a la audiencia. Pues gracias, querida Irma, Dios te bendiga por esa presentación tan hermosa, tan linda. Y sí, yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente, porque pues tuve el privilegio hace unos días de estar aquí grabando en el programa Ministerio Libertad, y realmente fue de mucha bendición. Así que hoy nuevamente continuamos con ese tema tan importante, tan interesante, y que son temas que tenemos que de alguna manera tocar, porque nos ayudan a crecer y a fortalecernos espiritualmente. Amén. Y pues estamos aquí con el tema de emociones y más emociones. Amén. Bueno, y una de esas emociones y más emociones, hoy vamos a hablar algo muy interesante, cómo las emociones pueden levantar nuestra vida, llevarnos a la victoria, y cómo pueden también derribar nuestra vida, cómo pueden llevarnos hasta la enfermedad incluso. ¿Quién quiere vivir con una persona con emociones malsanas? La palabra de Dios dice que mejor es vivir en el terrado, vivir en un rincón, que casa espaciosa con mujer rencillosa. Esa es una de las emociones, sí, la rencilla, el pleito, la contienda. Pero otra de las emociones es cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos carga en nuestro corazón, cuando estamos preocupados y estamos angustiados. Y como nosotros queremos que esas emociones no reposen en usted, para que usted pueda empezar a escuchar esta preciosa palabra, libre de toda opresión, libre de toda emoción negativa. Eso solamente lo podemos hacer cuando llevamos a Jesús nuestras peticiones, cuando llevamos a Jesús nuestras cargas. Y ustedes saben que Jesús les ama tanto, y yo también. Precioso programación de Ministerio Libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cada vez que nos paramos aquí, lo que hablamos es la palabra, que es la verdad. Y yo estoy segura que Dios está haciendo libre en diferentes áreas de su vida para vivir una vida mejor. Entonces, una de las cosas que son verdad es que dice el Señor que si estamos cansados y cargados, vengamos a Él y Él nos hará descansar. Y antes de empezar nuestro tema, yo quisiera que pusiéramos nuestras peticiones delante de Dios, como siempre, ¿verdad? Como cada semana, queremos ponernos de acuerdo con usted. Yo no sé qué es lo que está pasando en su vida, falta de trabajo, tristeza por algún familiar no cercano. Hay diferentes cosas. Mire que
Anoche yo fui de viaje a San Antonio y regresé y estaba mirando las noticias en el internet. En la presa de la Amistad, habiendo yo salido de Acuña, ocurrió algo tremendo. Dos jóvenes, dos hombres dando mantenimiento a la presa de la Amistad. Dice que se quebró el brazo. Se quebró el brazo de una canastilla y esta canastilla cayó al agua más de 80 metros de profundidad. En una canastilla de hierro cerrada, esos hombres hacia adentro murieron ahogados, no los pudieron rescatar. La impotencia, las emociones de sus amigos al ver a sus hermanos cayendo y no poderlos sacar de ahí, ¿verdad? Yo me puedo imaginar las emociones de los familiares ahorita. Sí. Las emociones de ellos con lo que acaba de ocurrir. Entonces a veces lo que está pasando en nuestra vida creemos que es lo más grande, que no tiene solución, pero nos damos cuenta que hay otras personas que de verdad están pasando por cosas muy fuertes. Yo te quiero decir que tú eres un bendecido, que tú eres una bendecida, porque hasta hoy te ayudó Jehová y te puedo decir por qué. Tú podrás decir, Pastora Irma, ¿cómo usted puede decir que hasta aquí me ayudó Jehová? ¿No ve que no tengo para mi renta? ¿No ve que mi matrimonio está en cenizas? ¿No ve que mi hijo está en drogas? ¿No mira lo que yo estoy pasando? Yo te puedo decir, hasta aquí te ayudó Jehová, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y Amén. Si tú estás aquí frente a este televisor, es porque tienes vida. Y si tú tienes vida, hay esperanza. Amén. La otra, porque Jesús está entrando a tu casa. Desde el momento, ¿verdad, Blanquita? Sí, que esta programación está entrando a su hogar, es que es Jesús tocando la puerta de su corazón, diciéndole, déjame entrar a tu problema, déjame entrar a tu matrimonio, déjame entrar a tu familia, déjame entrar a tus finanzas. Ahora, cuando Él entra, oh Dios, nos hace un desorden, porque nosotros creíamos que estábamos en un orden a nuestra manera. Y el orden de Dios trae desorden. Así es, porque dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Claro. Y nosotros en nuestra propia prudencia creemos, todo lo tengo muy bien, todo está en control y todo está a la manera de Dios. Pero todo empieza Pero cuando le decimos, Dios, toma control, entonces vienen cosas que se nos desordenan todas y decimos, totalmente. ¿Pero por qué? Si yo oré, parece que el techo se me vino encima, parece que la casa, y no entendemos por qué. Ahora yo entiendo, la voz de la experiencia te lo va diciendo, que es que cuando tú realmente pones tu vida en las manos de Dios, el orden de Dios te hace un desorden en tu vida. Ahora yo lo aprendí. Así que si tú y yo hemos empezado a orar ya por semanas por tus situaciones, no veo que se mejore, cada vez está peor. Tranquila, tranquila, tranquilo. Dios está poniendo su orden. Te lo digo yo. Amén. Te lo digo yo, que yo sé cómo las cosas cuando he orado a veces parece que se empeoran, pero no temas, porque Dios está poniendo su orden. ¿Y sabes qué? Sus pensamientos de ti, de Él para ti, son de bien y no de mal. Y como desde el principio y hasta el fin Él es Dios, hasta la eternidad, entonces Él sabía por lo que tú ibas a pasar. Y Él sabía que en estos días Él iba a venir a tu casa, a venir a tu puerta, a venir a tu corazón, decirte, déjame ser tu ayudador. Pero lo más maravilloso, que Él sabe el resultado final de tu situación. Amén. Y sus pensamientos son de bien y no de mal, si tú haces lo correcto delante de Dios. Vamos a orar, pon tu manita frente a la televisión y pon tu manita hacia el cielo, vamos a ponernos de acuerdo con el Padre, porque su deseo es bendecirnos. Amén. Una manita hacia el cielo, una hacia el televisor, y vamos a bendecir tu vida. Amén. Blanquita, una oración poniendo cada necesidad de estas personas en la presencia de Dios. Dirígenos, así por favor. Sí, Padre, gracias esta mañana nuevamente, gracias este día, gracias porque tu fidelidad es para siempre. Hoy estamos confiando, Señor, que tú nuevamente tienes el control de todas las vidas, Señor, y sobre todo de esas personas que hoy con un corazón necesitado, a lo mejor por la aflicción, la escasez, por los problemas que puedan estar sucediendo en sus vidas, se acercan a ti, Padre, con la esperanza de que tú tomes el control de sus vidas y las cambies. Hoy oramos por esas vidas, las bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que aquel que está enfermo recibirá la sanidad por medio de un milagro sobrenatural. Tú puedes hacer cualquier cosa, Padre, y sanar los cuerpos. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos que toda enfermedad sale de esas vidas. Declaramos que el orden de Dios viene a esos hogares, que esos hogares que están siendo afectados
por cualquier división familiar o problemas, sin importar si son vicios o fornicación o adulterio o cualquier cosa que pueda estar aconteciendo. Declaramos que tu misericordia, Señor, vendrá sobre esa casa y te manifestarás con poder. Oramos por aquellos que tienen necesidad, si es que hay alguna escasez, falta de empleo. En el nombre de Jesús oramos por la provisión, oramos porque tú te manifiestes poderosamente, Padre, para que puedan ver que tú eres Dios Todopoderoso, que tu amor y tu misericordia está sobre ellos, Padre. Oramos porque tu precioso Espíritu Santo los convenza, Padre. Ayude su fe en el nombre de Jesús para seguir creyendo y confiando en ti y en tus promesas. En el nombre de Jesús declaramos libertad sobre esas vidas, sobre esos hogares, sobre esas familias. En el nombre que sobre todo nombre lo declaramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, pues recordamos que la semana pasada aquí Pastora Blanquita Marroquín estuvo hablando sobre el perdón, ¿verdad? Y te quiero contar que caminar sin perdón es como manejar siempre mirando hacia el espejo retrovisor, siempre estar mirando hacia el pasado. También perdonar es como cuando tú tienes un cinto, ¿verdad? Y tú lo desatas a esa persona que perdonaste y te desatas a ti mismo. Así que, y desatas el perdón sobre tu vida. Recuerda que el no perdonar, tampoco vuestro Padre perdonará tus ofensas. Así que es muy importante perdonar. Ahora, una de las emociones y más emociones, es la tristeza. La tristeza que viene por la falta de perdón, sí, por la amargura, ¿verdad? Que se ha estado tocando el tema, pero hoy mi pastora Blanquita Marroquín va a tocar el tema de la amargura y vemos cómo afecta a nuestro cuerpo. Y es que bíblicamente esto es una realidad. La palabra de nuestro Dios nos dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, ¿verdad, así Blanquita? Es, más claro. El espíritu triste seca los huesos. Sí, y a veces nos preguntamos, ¿por qué las personas batallando con artritis, con osteoporosis? Pues si la Biblia ya lo dijo. Claro. Dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, más así el espíritu triste seca los huesos. Y nos damos cuenta que cuando soltamos perdón, entonces cuando nosotros soltamos el perdón, viene la sanidad. Viene la sanidad y la tristeza empieza a huir. Cuando desarraigamos la amargura, la tristeza se va a ir. Así que, Blanquita, adelante compartiendo este tema tan interesante. Sí, como tú decías hace un momento, qué importante es perdonar, porque si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará. Y justamente esa es la gran trampa de Satanás, porque pues si tú no perdonas, Dios no te perdona, ¿verdad? Y si no hay perdón, pues no hay salvación. Y Satanás lo sabe, ¿verdad? Y por eso es tan importante. Y claro, la falta de perdón puede ser por muchas circunstancias. A lo mejor ha sido lastimado, en algún momento ha sido ofendido, o tal vez muchas veces, y es difícil a veces perdonar. Rechazado, ignorado. Claro, rechazado, ignorado, pero por eso la palabra de Dios nos manda, ¿verdad?, a que confiemos en Dios y en su palabra y en sus promesas, y en Él hay esperanza y hay sanidad. Hay una de las cosas, Blanquita, que yo me he dado cuenta que daña mucho nuestras emociones, y son las propias expectativas que nosotros formamos o tenemos de las personas. Y a veces las personas no son responsables porque fuimos nosotros los que levantamos una expectativa esperando demasiado o esperando tal o cual cosa de tal persona, y la persona está en otro canal simplemente. Cierto. Está distraída en otra cosa. Entonces, cuando esa persona no reaccionó o no respondió como nosotros esperábamos, vinimos a dañar nuestras emociones. Vino a haber la falta de perdón, el resentimiento, a sentirnos rechazados, ¿verdad? Ahí vienen a entrar también las emociones. Sí, y tú sabes, ¿verdad?, que las emociones son algo que no podemos dejar de experimentar. Las experimentamos todos los días, a cada instante, realmente es a cada instante. Podemos sentirnos en un momento alegres, en un momento temerosos, en un instante podemos sentirnos ansiosos, puede haber cualquier tipo de emoción. Y aunque no la podemos evitar, porque como decíamos desde un principio, Dios nos hizo seres emocionales, o sea, vivimos a base de las emociones. Sería aburrido no tener emociones. Ahora,
¿Cuál es el problema? El problema es no tener control sobre las emociones negativas. Porque cuando nosotros no tenemos el control de las emociones negativas, estas nos controlarán. Y es cuando van a ocasionar todos estos desórdenes. Y no solamente van a ser desórdenes emocionales, psicológicos, por supuesto, sino que también físicos y espirituales, ¿verdad? En otras palabras, las emociones, si no las controlamos, nos afectarán todas las áreas de nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, hay personas que se sienten culpables por ser emocionales, pero sin embargo, no, las emociones las puso Dios porque Dios mismo enseña emociones. Él ríe, Él canta, Él danza, Él se goza, Él se contrista y Él llora. Sí. Jesús lloró. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces nos hizo conforme a su naturaleza, conforme a su semejanza. Entonces, Él también experimenta emociones, solamente que como tú decías, esas emociones tienen que ser controladas, llevadas a la cruz, llevadas a la luz de la palabra y controladas por el Espíritu Santo. Porque tú y yo, Blanquita, por más que queramos controlar nuestras emociones, no podemos. Hay un punto muy importante que tenemos que pedir, que el Espíritu Santo tome control de esas emociones, tome control de nuestro corazón, donde dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Si Jesús nos entrona en el corazón, entonces nosotros hacemos una revolución de emociones. Claro, fíjate que por eso en la palabra en 2 de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, las emociones pueden convertirse en enfermedades y por ello Dios nos ha dado ese dominio propio para poder dominar nuestros propios impulsos. Ahora, la otra cosa es que también Dios nos sustenta a través de su palabra y esa palabra puede hacer que, por ejemplo, esas emociones contradictorias, esas emociones negativas que nos están afectando puedan ceder a través de la palabra de Dios que viene a ser como un alivio, un sustento, una medicina. ¿verdad? Es verdad. Y nos fortalece. Por eso Él dice, envié mi palabra y los sanó, ¿verdad? Un punto muy importante en lo que acabas de compartir es que dice que Él ya nos dio el dominio propio. Es importante que tú y yo sepamos que ya nos fue dado, que ya está dentro de nosotros. Porque a veces decimos, es que yo no puedo, es que no puedo perdonar, es que yo no puedo tener paz, es que yo no puedo dejar de sentir dolor. Él dice que ya no lo dio. Entonces decir, o que yo me apropio del dominio propio que ya me fue dado por mismo Jesús. Pero las emociones negativas nos acarrean grandes males. Amén. Y hoy queremos hablar de una emoción que precisamente es, pero muy, muy peligrosa, que es la amargura. En Efesios 4:31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y yo quisiera esta mañana tomar como un ejemplo, el ejemplo de Ruth, el libro de Ruth. En el libro de Ruth encontramos a un personaje que esta mañana nos va a dar mucha dirección acerca de todas estas cosas, y es Noemí, ¿verdad? En la escritura vemos que Noemí pasa por circunstancias muy duras, muy difíciles. Su esposo muere, ¿verdad? Y pasado un tiempo mueren también en una batalla sus dos hijos. Queda ella sola. Entonces, como podemos imaginar, ella apenas estaba tratando de recuperarse de esa pérdida de su esposo cuando también sus otros dos hijos mueren. Entonces se queda sin familia y no sé, no quiero ni imaginar lo que se puede experimentar emocionalmente ante semejante pérdida. Wow, ¿verdad? De ser terrible. Sin familia, y en una tierra que no era su tierra. No tenía ni familia ahí porque habían emigrado, ¿verdad? Claro, entonces ella viene, ¿verdad? Y se queda solo con sus dos nueras. Entre ellas, pues, Ruth. Y yo quisiera que leyéramos en la escritura, ¿verdad? Porque a consecuencia de todos estos acontecimientos negativos que le afectan tanto, ella se deja llevar por la amargura que en su corazón se comienza a fomentar y se vuelve una mujer amargada, triste
y su actitud es: no tengo motivos para estar alegre, déjenme vivir con mi dolor y amargura. Y hasta cierto punto culpó a Dios porque dijo que Dios era quien le había hecho esto, le había dejado vulnerable, ¿verdad? Es una tendencia de culpar a Dios por las cosas que nos pasan o decir ¿dónde está Dios? Cuando a veces fueron nuestras propias decisiones y Dios en su misericordia a veces toma estas cosas para bien, para bendecirnos. Del problema. En el caso de Ruth, en el capítulo 1, vamos a leer del 6 al 12. Y entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemi respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, dice en el 1:13, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Aquí es donde tú dices, ella expresó, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces, yo quisiera leer este mismo versículo 13, según la versión internacional. Es bien interesante lo que dice aquí. Dice: ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Wow. Miren, por sus palabras ella creía que Dios estaba en su contra. Lejos estaba ella de que Dios tenía un tremendo plan y grandioso y maravilloso para ella. En el libro de Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura nos estorba, no nos permite ver la misericordia y la gracia de Dios. Esto era, por supuesto, lo que le estaba pasando a Noemi, y seguramente ya estaba pasando una etapa muy dolorosa, muy difícil, y ante una pérdida, pues las personas tendrán duelo, definitivamente, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sobrepasar ese tiempo de duelo, porque no podemos quedarnos así toda la vida, porque afectaría nuestra vida, afectaría nuestra manera de pensar, afectaría nuestra vida familiar, lo que nos rodea, y por supuesto terminaría, como en el caso de Noemi, afectando nuestra relación con Dios, porque terminaríamos creyendo que Dios no nos ama, que todo eso Él lo ha permitido para mal, que Él está en contra nuestra por las cosas que nos suceden. Fíjate, Blanquita, que el rey David sabía muy bien eso, porque cuando por causa de su pecado viene un juicio de parte de Jehová, ahí sí había un juicio. Y cuando el niño se le enferma, dice que él ayuna y ora para ver si el niño, si Dios quita el castigo, pero el niño muere. Pero después de que el niño muere, él se levanta, se ciñe, se baña y come. Y le preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿qué hace esto? Si antes de que el niño muriera, él estaba de luto, y ahora que ya murió, él sabía que había gente que dependía de él, que la vida tenía que seguir, porque cuando alguna tragedia ocurre en nuestras vidas, la vida no se acaba, la vida tiene que continuar, y hay otras personas que pueden ser afectadas si nosotros abrazamos ese duelo más de lo debido. David lo sabía, sabía que tenía un compromiso con el pueblo. Tal vez tú tienes compromisos, ¿verdad? Con las personas que te rodean. En el caso mío, cuando mi padre murió, Blanquita, fue muy tremendo.
Mi madre era muy joven y ella se llenó de amargura y yo pagué las consecuencias de esa amargura, porque dolor teníamos todos. Pero mi madre se encerró en un cuarto, no quería saber nada. Yo tenía 8 años y tenía 7 hermanitos. Antes no veían mucha tele. Sí. Cada año tenían un niño. Entonces mami se encerró y se olvidó, ella se ocupó de su amargura y se olvidó de todos. Entonces, para cuando eso ocurrió, ella no sabía si los niños comían o no comían. Y luego el gozo de otras personas llega a querer estorbarte cuando hay amargura. Mis hermanitos reían y a mami le molestaba que reían porque ella creía que todos deberían de estar de ese Claro. luto como ella por Claro. días. Sí. Salía y golpeaba a mis hermanos hasta más no poder y a mí, porque dejaba que los niños rieran. Entonces, la amargura de mi madre estaba haciendo mucho más pesado el duelo en mi vida. Aquí la amargura de Noemí pudo haber hecho mucho más pesado el proceso, ¿verdad? De cuando nos abrazamos de esa amargura, podemos hacer más difícil salir de ese pozo, de esa situación. Nuestra actitud Así es. lo define. Aunque ella tenía definitivamente. cosas buenas, Sí. igual que tú y que yo, porque ella se estaba preocupando por ella, Claro. si vemos aquí. Y fíjate que aquí Noemí se convirtió en una mujer amargada y ella misma dijo, ya no me llamaré más Noemí, sino cambió su nombre a Mara. Mara, wow. Y fíjate que eso lo dice en el 1:20 y dice, y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella sigue afirmando que todo eso viene de parte de Dios. Y tremendo, porque el nombre de ella significaba dulzura. Sí. ¿Cómo ella pudo, Noemí, que significaba dulzura, dijo, ya no me llames dulzura, ahora Sí. llámame Mara, lo que confesamos, Blanquita. Porque Mara significa amargura. Amargura. Sí. El poder que hay en nuestra boca. Nosotros mismos estamos profetizando sobre nuestro destino, sobre nuestra vida, sobre nuestra situación, y obviamente lo que ocurre a nosotros va a afectar a todas las personas que nos rodean, porque hay personas que dependen de nosotros. Más somos gente de influencia, Sí. que vamos a influenciar a Claro. todo lo que nos rodea. Qué importante mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, y eso no puede ocurrir si no tenemos comunión y no tenemos una vida en la palabra. Y fíjate que en el Salmo 72:21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Punzadas, wow. Entonces, yo creo que definitivamente Noemí o Mara, como dice aquí la escritura, a través de ese nombre ella quería que todos los días le recordaran cómo ella estaba amargada y dolida, ¿verdad? Amén. Entonces, qué tremendo es esto, porque todas las veces que le llamaban Mara, le recordaban su dolor, le recordaban su amargura, y Wow. ella sentía otra vez esas punzadas en su corazón. Qué interesante este tema. Por lo visto no lo vamos a poder terminar hoy porque nos quedan unos minutitos. Solamente quiero decirles que dejo a mi pastora Blanquita Marroquín despidiéndose rápidamente. En el programa posterior daremos probablemente el teléfono de ella para que ustedes, los que viven cerca de su área, puedan congregarse por ahí, ¿verdad? Y a los que viven cerca de Baytown, de Houston, de Channelview, pues aquí les esperamos en su iglesia. Cristo viene en Baytown. Blanquita, rápidamente se nos fue el tiempo. Comparte la dirección y es todo porque ya no hay más yo creo tiempo. que definitivamente es un tema que tenemos que seguir conversándolo porque va a ser de mucha bendición. Mientras tanto, oremos para que lo que hemos introducido acerca de la amargura pueda hacer efecto en tu corazón. Padre, gracias por todas esas personas que hoy han escuchado y han visto este programa. Bendícelas en el nombre de Amén. Jesús y magnifícate. Amén y amén.